Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy. Hoy las operaciones, hoy lo que vamos a ver, si me escuchan bien. Sí. Sí. Gracias, buenas tardes. Van a ser los tipos de operaciones que se pueden llevar a cabo con el mercado de dinero. Una operación, que ya les venía señalando, es la de reporto y la otra es en directo. El reporto, si tienen o si abrieron o en otra ventana la presentación para irnos un poquito más rápido. Sí. Ok. La operación de reporto es una operación celebrada entre una institución financiera y un inversionista a través de un contrato. Y la operación en directo es una operación donde la compra del instrumento de deuda, y ayer ya empezamos a comentar un ejemplo de ello, cuando un cliente me solicita que quiere tener los CETES en directo, yo voy a la subasta en representación de mi cliente, me asignan los CETES y tienden a quedarse al vencimiento quienes se quedan con quienes piden generalmente participar en la subasta para que los títulos estén en directo. ¿Okay? ¿Y qué es esto o cómo opera la parte del reporto? Vamos a ver un ejemplo de un reporto antes de ver ejemplos. En el slide lo que estamos viendo, jóvenes, es de un lado, del lado izquierdo, de su lado izquierdo, es al inversionista, que también es conocido como reportador. ¿Ok? Del lado derecho está el reportado, que es el intermediario financiero, o la casa de bolsa, el banco. Generalmente, este inversionista o el reportador, pues tiene un excedente de dinero. En este ejemplo, tiene 5 millones de pesos. Y los quiere invertir a 7 días. Ojo, ¿por qué a 7 días? ¿Cuál es el plazo mínimo de un CETE? Es 28 días. ¿Ok? Entonces, precisamente, este es uno de los beneficios de llevar a cabo un reporto. ¿Por qué? Porque el reportador o el inversionista no se tiene que quedar con el CETE por los 28 días, sino que a través de una operación de reporto puede tener acceso a esos CETES, vamos a decir, dados en préstamo por parte del intermediario o del reportado, y lo que va a hacer es que a mí me va a entregar 5 millones de pesos a mi casa de bolsa. Y lo que yo le voy a dar es los CETES. Pero esos CETES no se los va a quedar hasta su vencimiento. Se los va a quedar nada más por 7 días. ¿Sí queda claro? Sí, y así le da chance de que Sí. la casa de bolsa pues lo reporte más veces, ¿no? Bueno. Así es. Ahora bien, puede ser también el ejemplo de que sean los últimos 7 días por vencer de este CETE, ¿ok? Aún así, yo le voy a entregar al reportador, al inversionista, por esos últimos 7 días, su capital más el premio o el rendimiento, y los CETES ya hayan amortizado, ya hayan vencido, ¿ok? Pero vamos a pensar en el ejemplo de que este CETE todavía tiene días por vencer, ¿ok? Entonces, me entrega a mí el dinero, los 5 millones de pesos, yo le entrego los CETES, le voy a pagar una tasa del 7,5, cuando el CETE a 28 días está pagando una tasa del 8. ¿Okay? Y así sucede hasta que se cumplan los 7 días. Cuando se cumplen los 7 días, ¿cuál es la mecánica de la operación? Está en el siguiente slide. Es que, en este caso, el reportado, es decir, la casa de bolsa, le va a entregar los 5 millones de pesos más el premio que pacté con él, que fue el 7,5 por los 7 días.
¿Ok? Pero Y esta es una forma de obtener interés rápido. es más bien, pues sí, efectivamente es como que llevar a cabo una operación de un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento, pero que no lo haces con un banco, sino lo haces con un papel gubernamental. Yo puedo hacer un reporto de plazo de un día con un CETE que tiene a lo mejor 179 días por vencer. Pero lo que quiere la empresa, generalmente es la empresa o generalmente es una persona física que tiene mucha capacidad económica, que quiere que le dé en reporto un CETE, pero no quiere quedarse hasta el vencimiento del CETE. Entonces, ¿qué es lo que hacen las casas de bolsa y los bancos? Entran a la subasta, que es lo que les comentaba ayer, se quedan con los CETES que le fueron asignados en la subasta y posteriormente los reportan con sus clientes. Y yo puedo llevar a cabo, insisto, en un reporto de un día con un CETE que fue colocado a 182 días o uno de 360 días y hacer reporto por un día. ¿Qué es Profe, lo que está entonces ahí la pidiendo? ganancia de... Ay, perdón. Perdón, háblame un poquito más fuerte, adelante. La ganancia de la casa de bolsa, o sea, gana ese 0.5% de los 5 millones, o sea, sin invertir nada, o sea, eso es lo que ellos ganan. Exactamente. El punto Ok. 5 es el rendimiento con el que se va a quedar la casa de bolsa o el banco. Por eso cuando generalmente se llevan a cabo operaciones de reporto, las casas de bolsa nada más te aceptan montos grandes de dinero, porque la utilidad es muy poca. En este ejemplo te lo estoy poniendo cuando hace todavía el año pasado las tasas estaban sobre estos niveles, pero en la actualidad que el CETE está debajo del 5, anda, si mal no recuerdo, en la subasta de hoy, creo que quedó al 4,50 y tantos, ya no me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ese CETE de 28 días al 4,58, vamos a pensar que es como quedó. Yo se lo voy a asignar el jueves a un cliente, a lo mejor se lo voy a asignar, te voy a pagar a 7 días, te voy a pagar el 4,50 y la casa de bolsa se va a quedar con el 0.08. ¿Por qué? Porque conforme las tasas bajan, los márgenes para los intermediarios financieros se acotan, se vuelven más estrechos, son más delgados. Entonces, por eso generalmente un banco o una casa de bolsa, si dice, ¿quieres llevar a cabo una operación de reporto? Claro que sí. Sin embargo, tiene que ser un monto importante para que al intermediario, a la casa de bolsa o al banco, o en este caso, de la operación de reporto, al reportado, acuérdense de eso, el reportado es el intermediario, realmente le resulte atractivo poder llevar a cabo y tener una utilidad, aunque sea mínima. Por eso te están pidiendo montos grandes. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo, después de que transcurren los 7 días, yo le regreso los 5 millones más el premio y lo que devengó hasta ese momento el CETE, ese diferencial del 7,5 al 8 es para la casa. Y si todavía no vence, puedo volver a llevar a cabo una nueva operación de reporto con este mismo cliente o con otro cliente por un monto mayor o por un monto menor, dependiendo de cuántos CETES me hayan asignado a valor nominal en la subasta. ¿Ok? Entonces, ahí lo que hace la casa de bolsa es que, bueno, ya te regreso, tú me regresas los CETES y yo te regreso el premio. ¿Se acabó? Así es como opera. ¿Dudas con la operación de reporto? Sí, el reportador, ¿qué tipo de persona es el que hace eso? ¿Qué tipo de inversionista? Generalmente, generalmente el reportador es una persona moral. Es el ejemplo que les ponía, por ejemplo, de Kellogg.
que él tiene una tesorería muy grande y de repente me dice, le sobran 25 millones de pesos para invertir a un día. Pero los quiere a un día porque el día siguiente no sabe cuánto va a utilizar esos 25 millones de pesos. Oh, por la necesidad de liquidez, entonces. Exactamente, exactamente. Por eso generalmente son personas morales. De hecho, en el slide siguiente, donde vienen los elementos del reporto, el reportador, que es el inversionista, es una persona física o moral que va a tener los valores, es decir, en este caso, puse el ejemplo, los CETES al inicio, ¿okay? Al momento de que se lleva la operación de reporto. No importaría, por ejemplo, si es un CETE de 180 días y lleva transcurrido 7, yo ese CETE, yo casa de bolsa, yo como reportado, puedo mandarlo a reporto con un cliente por otros 7 días o por un día, según las necesidades que tenga mi cliente, que es el reportador o el inversionista. Insisto, generalmente este tipo de operaciones las manejamos más con las personas morales con grandes excedentes de tesorería. En el caso de las personas físicas, lo que más se acostumbra, lo que más se ve, es que tomen plazos a lo mejor de 7, 14 o 21 días o inclusive 28 días. Y muchas veces llevamos a cabo la operación del reporto, aunque sea 28 días, porque venimos con CETES, reportando CETES, o la casa de bolsa o el banco viene reportando CETES. Entonces, muchas veces para la persona física le es igual que que yo le asigne los CETES en directo o que llevemos a cabo una operación de reporto. Generalmente, para llevar a cabo una operación de reporto me lo tiene que manifestar el cliente. Y es cuando entonces yo voy y los compro o bien en la subasta o los compro en el mercado secundario. Pero si voy a comprar en el mercado secundario un CETE, tengo que ponerme las pilas para ver cuál es el precio y que sea una tasa atractiva y competitiva acorde a las condiciones actuales en el momento que se quiera llevar a la compra del CETE para que le convenga a mi cliente. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor puedo ir al mercado buscar un CETE de 180 días cuando le quedan 90 días, pues tengo que ir a ver cómo quedó la subasta de CETES, la última subasta de CETES en el CETE a 91 días. Para entonces yo ir al mercado secundario, buscar si hay alguien que está vendiendo CETES con días por vencer de 91 días, igual que como si fuera la colocación, en la subasta primaria, y ir a negociar para que la tasa que resultó de la última subasta sea muy parecida a la que debería tener mi cliente. Porque luego resulta que en el mercado secundario pues te van a decir, pues yo te voy a vender, y los CETES, el comportamiento del precio respecto de la tasa de descuento se mueven en sentido inverso. Entonces, ¿qué busca el vendedor del CETE? Que le pagues el mayor precio por el título. Y eso representa una menor tasa de descuento o una menor tasa de rendimiento para mi cliente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el operador de la mesa de dinero? Lo que veíamos ayer, buscar cuidar los intereses de nuestro cliente, porque al final de ellos vivimos, y decir, oye, ¿sabes qué? Lo que me están ofreciendo en el mercado secundario representaría para ti una tasa más baja de cómo está corriendo el CETE a 91 días. Entonces la recomendación sería, ¿sabes qué? Vamos a ponernos para la siguiente subasta de CETES de la semana que entra, el próximo martes, buscando que nos asignen esa tasa. Pero ojo, no tenemos la garantía de que la tasa vaya a ser la misma como fue la última subasta. Puede ser mayor o puede ser menor, no por mucho. Salvo que venga, como viene este jueves, jóvenes, la decisión de política monetaria de Banco de México. Si Banco de México cumple los pronósticos de que va a haber una reducción en su tasa de referencia del 5%, que es la tasa actual, al 4,5%,
Entonces yo ya sé que en la subasta del martes de la semana que entra, vendrá una reducción en la tasa. De hecho, ya la empezamos a ver esta semana. La tasa ponderada que se tenía de la semana pasada es mayor que la que resultó en la subasta de esta semana. Y ahora les digo cuál, para no quedarnos con la duda de cuál fue el resultado de la subasta del día de hoy. Con eso podemos saber cuánto es lo que disminuyó, porque el mercado de alguna manera lo que está haciendo es adelantarse a lo que cree que va a suceder. Aquí está la ponderada, hoy es la de hoy. La tasa de CETES de la semana pasada fue la ponderada en 4.53. El de esta semana es 4.48. Es decir, el resultado de la subasta de hoy quedó en 4.48. ¿Qué me está diciendo el mercado? ¿Qué me está diciendo el resultado de esta subasta? Es que prácticamente da por descontado que pasado mañana Banco de México, en su decisión de política monetaria, la tasa de referencia que en la actualidad la mantiene en 5, la va a recortar a 4,5. ¿Y qué es lo que va a representar esa tasa del 4,5? Que creo yo que va a ser el último recorte que va a llevar a cabo Banco de México este año. Yo creo que así van a terminarlo, así va a terminar la tasa de referencia del Banco de México en 4,5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Que la tasa de los CETES de aquí, creo yo, y eso es lo que yo estaría esperando suceda, si esa es mi expectativa, es Pero que ¿por las qué? tasas van a quedar sobre los niveles que ya estamos viendo ahora. Sí, adelante. ¿Y eso por qué lo calcula usted así? Porque como estamos viendo que la economía, debido a la cuestión de la pandemia y que ya traía un mal desempeño la economía ya de hace algunos trimestres, o concretamente prácticamente desde el 2019, ya la economía mexicana presentó un decrecimiento en términos nominales, y este año la caída de la economía mexicana va a ser severa, en torno a un 9 o 10% de caída del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuál es la herramienta que tiene Banco de México? La herramienta que tiene Banco de México es bajar el costo del dinero para que se vuelva atractivo para las personas, para las empresas, buscar dinamizar o buscar que vuelva a crecer la economía con esta herramienta en la que el costo del dinero no hay que perder de vista, no hay que olvidar que la tasa de interés es el costo del dinero. Entonces, mientras haya un costo más bajo de dinero, eso permite que las empresas, las personas se endeuden y vuelvan a buscar comprar casa, un bien mueble, automóviles, etcétera, lo que se les ocurra. ¿Por qué? Porque a lo mejor vale la pena ver, a la hora que estamos viendo la tasa de interés en niveles bajos, entonces sí me convenga, sí me sea atractivo endeudarme para contratar un crédito y adquirir ese bien. Ahora, ¿por qué no lo veo más abajo? Porque entonces me podría generar un problema en la estabilidad de algunas variables. Si yo me voy demasiado, o si Banco de México se va demasiado bajo con la tasa de interés, que es lo que estaríamos viendo,
que en las actuales circunstancias del riesgo-rendimiento, tal vez una tasa por debajo del 4%, para el caso de México, ya no resultaría muy atractiva para muchos inversionistas. ¿Y qué sucedería con el tipo de cambio? Lo que veríamos es un fenómeno en el que empiezan a vender pesos y a comprar dólares, porque ya no resulta tan atractivo invertir en México, dado esa relación de riesgo-rendimiento, que quiere decir que a lo mejor el rendimiento que me están ofreciendo ya no es tan atractivo para seguir corriendo el riesgo que corro de estar invertido en México. No hay que perder de vista que México es un país emergente y luego entonces tiene algunas características que se perciben de mayor riesgo que la que la economía de un país desarrollado. En el caso de México no estamos en esas condiciones. Entonces probablemente, creo yo, que la tasa debería de estabilizarse entre un 4,5 y mínimo un 4, lo cual ya se me haría un poco arriesgado en términos de estabilidad financiera. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. Profe, entonces es mucho Sí, más barato comprar, bueno, o sea, tiene menos intereses comprar un coche en Estados Unidos o en Alemania que en México. O sea, por su tasa de referencia, que es menor o negativa. pero mucho más barato, mucho más barato. Pero hay que tomar en cuenta que se trata de economías desarrolladas. Ujú. ¿Sí? Nosotros por eso tenemos un costo de dinero más alto, porque somos un Profe, país emergente. Sí, dime. o sea, bueno, no ve que usted nos dijo que, o sea, que los que invierten aquí, o sea, que quieren el interés alto, pues son los que invierten en, como inversiones golondrinas, ¿no? O sea, que nada más invierten en CETES o cosas así y luego sacan su dinero, ¿no? No conviene más que se invierta, pero o sea, en casas, en industria, o sea, como aquí, o sea, que se baje más la tasa, aunque se vayan las otras inversiones, pero que lleguen de las inversiones fijas, o sea, de las empresas, etcétera. Teóricamente sí, pero no es tan fácil de conseguirlo. Vuelvo a insistir que en el tema México, bueno, es un país en vías de desarrollo, es un mercado emergente. Luego, entonces, no ofrecemos la misma seguridad que un país desarrollado. Entonces, es mejor contar con esta inversión de cartera o capital golondrino, como despectivamente lo mencionas, o capital especulativo, pero es mejor tenerlo que no tenerlo, final. ¿Por qué? Porque en este momento, para cómo están las condiciones actuales de la economía mundial, no creo que vaya a llegar mucha inversión extranjera. Recuerda que hablamos de inversión extranjera clasificada. Inversión extranjera directa es aquella que efectivamente viene a instalar una fábrica, viene a comprar terrenos, viene a producir aquí en territorio nacional. Y la inversión de cartera es precisamente la compraventa de activos financieros. Es importante, creo yo, también tener la inversión que le llamamos de cartera, porque de alguna manera es la que nos permite, de alguna manera, financiar un déficit. Ese déficit, el déficit en la cuenta corriente, se puede negociar una parte con esa inversión de cartera, una parte con lo que mandan los paisanos por concepto de remesas, y eso le da estabilidad a las principales variables financieras del país. Si yo bajara la tasa por debajo del 4%, muchas de las inversiones que todavía permanecen en este país se irían. Hay que tomar en cuenta también otra cuestión, que México está en riesgo de perder el grado de inversión. ¿Y qué sucede cuando pierdes el grado de inversión? Que muchos de esos grandes fondos de inversión, de esos hedge funds, ya no pueden permanecer en un país que ya no tiene grado de inversión. ¿Qué significaría eso? Que tendrían que vender pesos y comprar dólares, con la consiguiente subida del dólar frente al peso mexicano. Entonces, tenemos que estar buscando exactamente las autoridades, para eso trabajan, entre buscar un punto de equilibrio, una línea de equilibrio entre que siga resultando atractivo estar invertido en inversión de cartera para los extranjeros, pero que por otro lado permita que los privados
léase, extranjeros o nacionales, puedan contratar créditos para consumir más en México. No puedo llegar a rajatabla y decir, voy a poner la tasa al 2 o al 1%, porque entonces veríamos una debacle financiera de grandes magnitudes en donde veríamos una fuga brutal de salida de capitales. ¿Ok? Muchas gracias, profe, ya me ayudó. Supongo que igual a compañeros. Gracias. Perdón, casi no te escucho. Háblame un poco más fuerte. Yo muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo tengo una pregunta, pero no sé, no estoy seguro si es un poco tonta. Pero bueno, la pregunta es, No hay preguntas de, tontas. de acuerdo a su experiencia, ¿cuánto tiempo tarda el mercado en reaccionar? Por ejemplo, ahorita el jueves va a haber la decisión de la política monetaria. En general, ¿cuánto se tarda en reaccionar el mercado a bajar esa tasa? La mayor parte de las veces el mercado lo descuenta de manera anticipada, la verdad. Ajá, ¿como en El cuánto tiempo de resultado, anticipación más o menos lo hacen? cuando empezamos a ver las encuestas, hay una serie de encuestas que lleva a cabo Banco de México. Hay una encuesta que lleva a cabo Banco de México y hay otra encuesta que hace Citibanamex. De hecho, es más precisa la de Citibanamex, donde los agentes económicos dan sus pronósticos de cómo van a quedar las principales variables del país de aquí a final de año. Entonces, ¿qué es lo que ven estos analistas o estos agentes económicos? Lo que ven, por ejemplo, si me dicen, la tasa yo creo que va a quedar en torno a un 4,75, yo creo que va a quedar al 4,5, es porque están viendo la necesidad de que Banco de México todavía tiene campo para bajar su tasa de referencia a medio punto, pero que más un recorte adicional por debajo del 4,5 podría poner en riesgo la estabilidad de algunas variables. Entonces, hay quienes dicen que podría ser hasta un 4% y que dichas variables no correrían riesgo. Como todo en el mercado, para que exista mercado hay quien crea una cosa y hay quien crea otra. Para que exista mercado hay quien cree que es momento de comprar y hay quien cree que es momento de vender. Igual precisamente con los analistas. Hay analistas que creen que pudiera irse hasta el 4 y que no pasaría nada grave con estas variables. Yo soy de la idea de que ya podría haber cierto nerviosismo que sí pudiera significar una salida de recursos, no una crisis, una megacrisis como pensar en reducir la tasa al 1%. Yo si me comparo, en este momento comparamos las tasas entre Estados Unidos, la tasa de referencia en Estados Unidos está entre 0 y 0,25 y la de México está en 5. Entonces, por eso se hace muy atractivo invertir en México en este momento, porque es una tasa muy alta si la comparo contra la de Estados Unidos. Sin embargo, debo de tomar en cuenta algo, que existe mayor riesgo de invertir en México que invertir en Estados Unidos. Y entonces yo tengo que ver cuál es mi perfil de inversionista. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que llegan a hacer algunos fondos en Estados Unidos? Piden prestado dinero allá, lo que le llamamos el carry trade, piden dinero prestado allá, vienen a México, lo convierten a pesos, compran una cobertura contra depreciación o devaluación del peso frente al dólar y lo invierten en valores mexicanos con una tasa mucho más elevada que la que tienen allá. Ah, qué buena idea. Y, y la verdad es que les va bien, porque el costo de la cobertura contra una depreciación, ¿qué es lo que tienen que buscar ellos a la hora de llevar a cabo una operación de esta naturaleza? Salir con un premio, pero la primera idea o la primera premisa básica que debemos de tener siempre es preservar el capital. Preservar el capital en este caso significaría para un fondo de esta naturaleza es que los dólares que vendí en su momento para convertirlos en pesos, a la hora que venda los pesos debo de comprar por lo menos los mismos dólares. Y para poder asegurarme que suceda esto, debo de comprar una cobertura y tiene un costo esa cobertura, pero que
la tasa de rendimiento da para pagar el costo de este seguro, de esta cobertura. Entonces, esa operación la habíamos seguido. Obviamente, cuando las tasas estaban al 7, se volvió mucho más atractivo para ellos, porque su tasa de referencia ya tiene rato entre 0 y 0.25. Y estamos hablando de que son tasas anuales. Si lo comparas contra el 5 que teníamos nosotros aquí, que bueno, ya tendremos el 4,5, como ya lo estamos viendo en el 7, pues evidentemente se vuelve muy atractivo, pero tengo un riesgo. Ese es el riesgo que tengo que estar dispuesto a correr, independientemente del riesgo de la depreciación o el riesgo de la cobertura. Yo no sé si de repente pueda pasar algo con este gobierno y diga, ya no vamos a pagar los CETES, esa es una locura que no va a suceder, pero el hecho de ser un país emergente automáticamente nos pone en una zona de mayor riesgo que los de una economía desarrollada. Entonces, si yo quiero tener o atraer ese capital, debo de ser lo suficientemente atractivo en términos de rendimiento para que llegue esta inversión de cartera y esté aquí. Pero ojo, lo que les comentaba con el grado de inversión. Una cosa es que Pemex haya perdido el grado de inversión y tiene una afectación sobre los bonos de Pemex. Pero otra cosa sería si México, la deuda soberana mexicana, pierde el grado de inversión. Eso sí tendría una afectación real. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Yo, la inversión de cartera y demás, digo, por todo lo que nos ha comentado, pues va encaminada a las grandes masas de dinero, ¿no? Que tienen las personas morales y algunas personas físicas. Y, por ejemplo, personas que, pues, no sé, que no contamos con digo, o sea, me refiero, no contamos en el sentido de que, pues, no sería como, o sea, no tendría sentido tener esa cantidad de capital, pues no podemos acceder tan sencillo a esas, ¿cómo se llama? Maneras de preservar el valor de dinero a través del tiempo. Entonces, ¿qué otras maneras o de qué forma se puede, pues no sé, incrementar el patrimonio que uno tiene a través de, pues sí, de instrumentos bursátiles? No, por supuesto que a pesar de que no tenemos los montos de esos grandes fondos o de esas personas físicas, sí hay una serie de alternativas y de instrumentos en la actualidad que podemos tener acceso, ahora sí que los simples mortales, como tú, como yo, para poder buscar, dependiendo del timing de lo que estemos viviendo en ese momento, comprar a lo mejor cobertura. Si yo veo que el tipo de cambio en algún momento de aquí a finales de año se ubica por debajo de 22 pesos, a lo mejor voy a comprar algo de cobertura y puedo comprar 3,000 pesos, su equivalente en dólares. ¿Qué quiere decir? Que no necesito las grandes cantidades para poder llevar a cabo inclusive un portafolio de inversión. Yo puedo tener un portafolio de inversión con 10,000 pesos. Aquí lo importante es que yo vaya conociendo o conocer, primero, los productos a los que tengo acceso y segundo, tratar de ver cuál es el timing, en qué momento estoy para poder tomar la decisión que sea la más adecuada en función de ese momento. Por ejemplo, si yo veo en este momento que las acciones, los mercados, por ejemplo, el Nasdaq y el SP500 están nuevamente en terreno positivo, como si no hubiese pasado la pandemia o ninguna crisis económica importante, a pesar de la caída también fuerte de la economía estadounidense, estos índices están en terreno positivo. El Nasdaq lleva el 22% de utilidad en el año. Yo puedo tener acceso a un instrumento que replique el comportamiento del Nasdaq. Punto. Eso lo puedo hacer. Y no necesito los grandes capitales para eso. Pero debo de estar consciente de qué tipo de inversionista soy. Primero, si estoy dispuesto a correr determinados niveles de riesgo, que ahorita vamos a ver precisamente los perfiles de inversionistas más adelante. Pero sí puedo yo buscar la manera de proteger esa parte de mi patrimonio, grande o pequeña, eso no importa, sino buscar darle el mejor tratamiento, el tratamiento más adecuado. Y eso es de eso se trata precisamente esta clase, de ir conociendo esas opciones. ¿Alguna Ok. otra duda, jóvenes?
Yo, profe, eh, exactamente con lo que mencionó de las tasas de los países desarrollados, ¿qué factores son los que, o políticas son exactamente las que toman los países desarrollados para que no les afecte como a México, un país que no está desarrollado? Eh, exactamente qué es lo que hacen para que puedan tener sus tasas tan bajas o incluso negativas comparado con un país como nosotros? Bueno, son muchas las variables, ¿no? Pero básicamente para mí un tema que sí tiene que ver, pues es el tema muy trillado de la corrupción. Ese es un elemento. El otro elemento es llevar a cabo políticas que le favorezcan al libre mercado, que favorezcan la competencia, tanto para los que llegan como para los que estamos. Eso es un factor importante. Y el otro son ustedes, es la educación. Si no somos un país educado, difícilmente vamos a poder acceder a las grandes ligas. No importa como aquella vez que el 1 de enero de 1994, cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio, que íbamos a entrar al primer mundo. Eso no es cierto. Si no somos un país con un nivel educativo, no vamos a poder acceder nunca. Para mí esas son las tres premisas. Y básicamente todo parte de la educación. La educación es la que nos debería de permitir inhibir la corrupción. Para poder yo pensar, ya no pensar a lo mejor como ser Estados Unidos, pero sí como ser algún país europeo donde son economías desarrolladas. Son más desarrollados, están más avanzados que nosotros. Y el tema para mí es la educación, nada más. Ya sé que suena muy subjetivo, pero esa es la realidad. Ok, gracias. Bien, ya nada más vamos a ver este slide de cuáles son los elementos del reporto, porque ya se está cascando la voz. Los elementos del reporto, bueno, ya vimos que el reportador es el inversionista, puede ser una persona física o moral. El plazo, que son el día de números naturales, que no hábiles, porque en el ejemplo que les puse de 7 días en el slide anterior, son 7 días. Y yo voy a contabilizar efectivamente 7 días. ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente un reporte los manejamos en jueves. Entonces, el jueves, un reporte a plazo de 7 días me vence el siguiente jueves. ¿Okay? Y hacemos esa operación en la que yo le regreso el dinero al reportado y el reportador, es decir, yo como representante de la casa de bolsa, recibe nuevamente los títulos que fueron objetos del reporto. El reportado, ya lo vimos, que es la casa de bolsa o el banco, y el premio es el importe que va a recibir el reportador o el inversionista por otorgar su dinero durante el plazo del reporto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, no. ¿Cuáles valores son los que podemos reportar? Bueno, los bancos pueden reportar prácticamente cualquier título de crédito, sin embargo, las casas de bolsa solamente pueden operar algunos títulos en específico, como son obviamente los CETES, que es el papel más utilizado para el reporto, aceptaciones bancarias, papel comercial con aval bancario, pagares de la tesorería, bonos bancarios para la vivienda o cualquier otra emisión que sea de tipo gubernamental. Eso es lo que puedo reportar. Por ejemplo, un banco puede reportar un certificado bursátil, pero eso yo no lo puedo hacer yo como casa de bolsa. ¿Okay? Y es por el tema de seguridad o de la manera en que se visualiza la seguridad. Creo que hasta que entremos a la parte de plazos de liquidación, eso ya no lo vemos. Por último, y ahora sí, por último, uso del reporto. Esto es lo que ya les comentaba. Se requieren importes altos para que la casa de bolsa acepte las operaciones de reporto. Es más usado por tesorerías grandes en operaciones de corto plazo, ya que les va a garantizar la liquidez y un rendimiento que lo vamos a conocer por anticipado.
para el inversionista o reportado esta operación es parecida, ya se los comentaba, como adquirir un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento. Y lo único que vamos a ir a comparar es que efectivamente a lo mejor el banco te va a pagar va a buscar pagarte un poco más, porque ya sabemos que el papel bancario tiene una correlación, es el siguiente nivel en la estructura de mercado de dinero que paga un poco más, pero a contraparte el CETE pues te ofrece una mayor seguridad que un papel bancario. Pero generalmente son niveles de tasa muy parecidos entre los de un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento y los de un reporto, de una operación en reporto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. No. No, Ok, entonces nos vemos mañana a las 7, por favor. Les vuelvo a hacer mención, hasta las 7, tenemos hasta las 7:10 para pedir la autorización para entrar a la clase, para que no se me vayan a quedar fuera, ¿ok? Ok. Sí. Sí, profe. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.